Otro asunto porque hay más novedades en otro punto, en otro caso, en la causa que investiga a González Amador, la pareja de Díaz Ayuso. La jueza cita hoy, en cuestión de 5 minutos, como investigada a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Irma. Sí, Gloria Carrasco está citada a las 10 de la mañana, si bien, compañeros, no la hemos visto de momento aparecer, estamos todos los medios esperando, no sabemos si puede haber entrado por la puerta de atrás, en unos minutos probablemente salgamos de dudas. Y Gloria Carrasco viene a declarar en calidad de investigada, no viene en la pieza central, digamos, es una pieza separada que está investigando el supuesto pago de una comisión encubierta. González Amador ya estuvo declarando como investigado por corrupción en los negocios de administración desleal, pero parece que esas explicaciones no convencieron a la jueza Inmaculada Iglesias. Se le estuvo intentando justificar por qué había pagado casi medio millón de euros por una empresa que no tenía ni actividad ni trabajadores. Además, su defensa aportó documentación para justificar los pagos que había recibido de Quirón entre 2019 y 2021 y documentación relativa a la compraventa de esa empresa. La empresa pertenecía a Gloria Carrasco, la mujer de Fernando Camino, el presidente del grupo Quirón Prevención. Que nuestros espectadores lo tengan bien claro. A González Amador se le acusa de 5 delitos. Sí. Al menos 2 de esos delitos por los que se le investiga en los tribunales, él los cometió cuando ya era pareja de Díaz Ayuso, ¿no? Los fiscales. Mateo. Vamos a ver, todo empieza por la famosa comisión de los 2 millones de euros. De esa comisión de 2 millones de euros, un poquitito más, de 2 millones de euros por mediar entre una empresa gallega, MAPE, y otra empresa catalana, se lleva 2 millones de euros por la compraventa de mascarillas. De esos 2 millones de euros derivarían presuntamente los delitos fiscales, porque trató de canalizar esos ingresos. Y, curiosamente, Hacienda puso el ojo en que 2 ejercicios, 2020 y 2021, se había sobrepasado de la cifra para ser delito fiscal. Vendría no, curiosamente también... no, perdón. Bueno, se habían multiplicado por 6 los ingresos de una empresa y eso automáticamente bien, hace saltar las alarmas de Hacienda. De ahí vienen los 2 delitos fiscales, porque sobrepasó el límite para el delito fiscal. Vendría el presunto soborno que ahora se investiga y hemos tratado de la compra de Círculo de Belleza en contrapartida por la percepción de estos 2 millones. Y vendría también la adquisición del piso, que de momento esa línea de investigación no está, digamos, en suspenso, no está abierta. Sí que la jueza le interrogó sobre la adquisición del piso y es donde Alberto González Amador dijo a la jueza que no solo tenían propiedad de ese piso, sino que utilizaba el piso de arriba, el ático famoso, por el cual pagaba un alquiler, creo que si no me equivoco, de 5.000 euros al mes, si no me equivoco ahora mismo. Esas son las 3 líneas de investigación, 2 activas y una que está ahí pendiente. Claro, hay una que es por supuestos delitos fiscales, sí. La otra es por un supuesto delito de corrupción en los negocios, efectivamente, que es el que hoy se va a sentar a declarar ante la jueza una mujer. Si declara, ¿no? Porque, si declara, claro, nos decía Pedro Águeda que como no había llegado a tener abogado, no había llegado a acceder a la causa, que igual para evitar la indefensión, ¿no? Claro. ¿Cómo sería ese momento? Bueno, ha llegado con 2 personas al juzgado, se supone que son sus abogados, según nos están comentando ahora, y veremos a ver por qué estrategia opta. Se puede acoger a su derecho a no declarar, como cualquier investigado, o tratar un poco de aclarar lo que Alberto González Amador ya deslizó. La justificación de la compra de Círculo de Belleza fue por esta red de distribución farmacéutica. Y, por cierto, Silvia, un dato más en este asunto es que en 2021, la empresa se adquiere en diciembre del 20, en 2021, desde la nueva empresa de González Amador, Círculo de Belleza pasó a llamarse Masterman & Wintaker, una empresa nueva que creó Alberto González Amador, gira facturas a Gloria Carrasco para el usufructo de un renting de un coche de alta gama, por valor de 6.500 euros. Con lo cual, hay una sospecha de que esa relación comercial siguió existiendo después de la venta de la empresa. Esto también se pondrá encima de la mesa, es un indicio más por el cual le tendrá que preguntar. La cuestión, Joaquín, es que una condena en este supuesto caso de corrupción en los negocios al novio de Ayuso le complicaría extraordinariamente la vida, como nos contabas, en el otro, en el de los delitos fiscales, que por mucho que pactase cárcel no entraría a prisión, pero ya con una condena por corrupción en los negocios ya la cosa se le volvería un poco negra, ¿no? Bueno, esto lo ha indicado incluso su propia defensa en el asunto por fraude fiscal y presunta falsedad también, que incluso alegaron que se acogían a su derecho a no declarar y pidieron la suspensión varias veces de su declaración a la expectativa de qué es lo que ocurría en la causa de corrupción en los negocios, porque para ellos era muy importante, y es comprensible jurídicamente, que la causa de corrupción en los negocios se archivara y que únicamente quedara la del fraude fiscal, porque ahí sí que un acuerdo de conformidad evitaría la prisión si se hicieran los términos en los que primero se había planteado
hasta que el asunto estalló públicamente y quedó un poco en stand-by la situación. Pero claro, no parece muy inteligente jurídicamente llegar a un acuerdo aceptando una conformidad de prisión para que luego hipotéticamente te puedan condenar en el asunto de corrupción en los negocios y que se produjera un ingreso efectivo en prisión. Por ello ahora hay dos causas en paralelo y la defensa, en lugar de ir a llegar a acuerdos, lo que hace es defender su causa y en principio pedir la absolución en el asunto del fraude fiscal y en el otro de corrupción en los negocios, pues también intentar obviamente archivarlo. Por eso digo que esta pieza separada ha cambiado bastante las expectativas que había inicialmente en la causa del fraude fiscal. El Partido Popular de Ayuso ha tumbado con sus votos la propuesta de fiscalizar los contratos y la deuda de Madrid con el Grupo Quirón. Esto lo pidió el Partido Socialista y, puestos a pedir transparencia, se pidió que se investigaran esos contratos, por despejar dudas, y el Partido Popular con sus votos lo impidió. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Por qué estamos hoy ante una declaración clave en el caso del novio de Ayuso? Pues es una declaración clave porque es la persona que puede aclarar o puede ofrecer información sustanciosa sobre esta pieza separada de corrupción en los negocios y administración desleal que supone un salto cualitativo en el caso de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Gloria Carrasco vendió la empresa Círculo de Belleza, Sociedad Limitada, a Alberto González Amador por €500.000 en 2020, cuando era una sociedad que apenas había facturado 30.000 euros el ejercicio anterior y que contaba con 2 aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil, ni empleados ni nada más. Así que la acusación popular, la Fiscalía, después la jueza, y todo en base al informe de la agencia tributaria, creen que se puede tratar esos 500.000 euros no del pago de la empresa, sino de un soborno, de la parte de la comisión que correspondería al marido de Gloria Carrasco, a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, por haber facilitado una comisión de Alberto González Amador de 2 millones de euros que se llevó en plena pandemia por intermediar entre dos empresas españolas. Fernando Camino, el marido de Gloria Carrasco, era también, además de presidente de Quirón Prevención, miembro del Consejo de Administración de esa empresa, que fue la que compró el material que facilitó la comisión a Alberto González Amador. Alberto González Amador se lleva 2 millones y ¿cómo paga esa comisión a Fernando Camino? Comprando la empresa de su mujer por €500.000. ¿Qué es lo que está investigando esta jueza, Mateo? Porque lo que quiere confirmar es si se tratase o no se tratase de una supuesta mordida. Sí, efectivamente. Lo que se investiga es si detrás de este pago de la empresa de Gloria Carrasco, el €500.000 que abona una sociedad de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, se esconde realmente un soborno por un ingreso previo de González Amador de 2 millones de euros por una comisión, por mediar una comisión de mascarillas. Comisión de mascarillas en la que estaría involucrada la pareja de Gloria Carrasco, de la farmacéutica, Fernando Camino, a través de una empresa gallega llamada MAPI. Esto es previo a la adquisición de Círculo de Belleza. Lo que sorprende a los investigadores es que Círculo de Belleza es una empresa sin apenas facturación, sin apenas material técnico para trabajar, está en un pueblo de León, en una botica, su sede social, y se paga una cantidad muy elevada para lo que era la empresa en sí, ¿no? Una empresa claramente deficitaria o que no tenía un rendimiento demasiado elevado. Detrás de esto que se investigan 2 delitos, corrupción entre los negocios entre particulares y administración desleal. Y esta pieza es una pieza desgajada de la pieza de los delitos fiscales, que fue lo que originó toda la causa. Está con nosotros Joaquín Bosch. Hola de nuevo, Joaquín. Hola, Silvia, ¿qué hay? Bueno, ¿qué preguntas debe hacer la jueza o, digamos, qué tiene que quedarle claro para determinar si lo que está analizando, si lo que tiene delante es una supuesta comisión, un supuesto soborno encubierto a través de la esposa del presidente de Quirón Prevención? Aquí los delitos que se investigan son el de corrupción en los negocios o corrupción en el ámbito privado y administración desleal. Pero claro, el foco está puesto especialmente en el delito de corrupción en los negocios, que es un delito contra el orden socioeconómico. Es decir, lo que tiene que garantizar es que se cumplan las reglas del libre mercado y que no haya maquinaciones fraudulentas para, a través de sobornos, de comisiones ilegítimas, pues que haya empresarios o personas en el ámbito del sector privado que no compren a los precios reales de mercado, sino que a través de pagos delictivos alteren esas reglas para embolsarse beneficios.
Y aquí lo que se trata es de confirmar o descartar si efectivamente la pareja de Ayuso habría pactado con un empresario comprarle a su esposa una empresa con poco valor para, a través de esos 500.000 euros, compartir la comisión que él habría recibido. En su declaración, González Amador intentó dar explicaciones de por qué compraba tan caro algo que era más bien barato, ¿no? Y parece que esas investigaciones no convencieron a la magistrada instructora, que cree que puede seguir existiendo indicios de ese delito de corrupción en los negocios, y por ello cita a la que era la propietaria de esa pequeña empresa, que era la esposa del directivo de Quirón, con el que habitualmente contrataba González Amador. Esas explicaciones a las que se refiere Joaquín Bosch, yo estaba allí en el pasillo, pudimos hablar con el abogado y con él mismo, y decía que bueno, es que la empresa tenía una red de distribución dentro de las farmacias y que tenía unos 300 la posibilidad de llegar a 300 farmacias para colocar un producto que Alberto González Amador vendía en su momento, en plena pandemia, que era el COVID seguro, y que esa empresa le podía facilitar la puerta de entrada para acceder al resto de farmacias. Tú hablas con personas del sector y te dicen que eso es prácticamente imposible. O sea, no hay ninguna empresa, y más de este tamaño, que tenga la capacidad de llegar a tantas farmacias. O sea, eso estamos hablando de las grandes farmacéuticas o de las grandes empresas, pero en este caso no. De ahí, efectivamente, que la juez este alegato, este argumento que hizo González Amador, no se lo acabó de creer y continuó adelante con esta pieza. Hoy declara Gloria Camino. De momento, su marido, Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, no está investigado, pero podría ser el siguiente paso a partir de ahora. Ricardo. Bueno, yo creo que vaya por delante la presunción de inocencia, obviamente, en el caso de González Amador, pero claro, la acumulación que podemos ver de delitos, hablamos de corrupción en los negocios, comisiones, sobornos, delito fiscal grave. Por tanto, yo creo que salvada la presunción de inocencia, el futuro de González Amador, desde el punto de vista judicial, y hay una autoridad, el señor Bosch está mucho más cualificado que yo en esto, pero realmente lo que se ve es que esa acumulación puede llevar realmente a González Amador a una situación de pérdida de libertad y, por tanto, de penas agravadas, ¿no? El futuro judicial realmente de González Amador, visto la situación en la que se encuentra, pues es muy compleja. Realmente es un tema grave y es un asunto que, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre, ahora justamente está en sede parlamentaria debatiendo sobre los problemas de la Comunidad de Madrid, y indudablemente es un problema que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque ha defendido siempre, y además el aparato próximo a la presidenta Ayuso también ha entrado en la defensa de González Amador. Por tanto, la implicación es total. Realmente podemos hablar de un caso expandido a la política, un caso de un privado, pero que se expande a la política. ¿Por qué? Porque la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho lo posible para que este sea un caso político. Así que, por tanto, los periodistas tenemos que atender este componente político y decir que sí, que el caso es, no se puede disociar González Amador de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es imposible. Pero se enfrentaría en estos momentos González Amador. Esta es una cuestión importante de este caso, porque aunque es una pieza separada, es decir, se lleva en otro tipo de formato procesal que el otro asunto sobre presunto fraude fiscal y falsedad, sí que ha tenido una incidencia bastante relevante, porque el delito de corrupción en los negocios puede ser castigado en función de los supuestos, pero puede serlo con prisión de 6 meses a 4 años de cárcel. ¿Qué ocurre? Que, en principio, la defensa de González Amador en el asunto de los delitos contra la hacienda pública valoraba la posibilidad de esa conformidad siempre y cuando la pena a imponer fuera inferior a 2 años de prisión, pactando una suspensión para que no hubiera un ingreso efectivo en la cárcel. Pero ¿qué ocurre? Eso era posible en beneficio de González Amador si solo había una causa. Claro, al haber 2 causas, ya esa conformidad ya no es tan viable, ya no es tan beneficiosa, porque puede concurrir una segunda condena en este caso que echaría por tierra, digamos, esos pactos para que no hubiera un ingreso en prisión. Por eso, el hecho de que haya pena de cárcel en el delito de corrupción en los negocios sí que está teniendo incidencia en el otro asunto.
Pedro, ¿qué más declaraciones están previstas dentro de este caso? No sé si hay previstas más declaraciones o si se está esperando precisamente a que declare esta mujer para determinar si hay que llamar a más gente como testigo para que declaren la causa contra González Amador. Yo creo que aunque no esté tomada la decisión, es obvio que el presidente de Quirón Prevención, de Fernando Camino, va a ser el siguiente en declarar como esposo de Gloria Carrasco, como sospechoso de haberse llevado una comisión de medio millón de euros, y nos merece toda la atención esa declaración cuando se produzca, porque Quirón es el gigante de la sanidad privada que se embolsa casi 1.000 millones de euros al año de la Comunidad de Madrid por esa gestión público-privada de los hospitales madrileños que dicta la Comunidad de Madrid, y que además contrata a la pareja de la presidenta madrileña, y que su facturación a Quirón de Alberto González Amador se ha multiplicado por 4 desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por otra parte, hay que destacar que veremos si hoy se produce finalmente la declaración de Gloria Carrasco. Hasta donde sabemos, en el día de ayer todavía no había presentado procurador y abogado para defenderse, lo que quiere decir que no ha tenido acceso a la causa, y esa es una razón, un argumento que suelen utilizar los abogados de la defensa para argumentar que no puede defenderse porque no sabe de lo que se acusa a su representada, y negarse a declarar. Parece que acaba de llegar a los juzgados y esperemos a ver qué pasa en los próximos minutos. Gracias. Mire, señora Ayuso, le voy a explicar la diferencia entre su partido y el mío. En mi partido usted no podía militar. Silencio. En el suyo logró echar a Casado por denunciar la corrupción suya durante la pandemia. En mi partido los sinvergüenzas no tienen cabida, no nos hace falta ni sumario judicial. En el suyo los colocan o en la mesa de la Asamblea o como jefes de gabinete, señora Ayuso. En su partido no se castiga la corrupción, al revés, se premia. Ahí tiene a Rato, ahí tiene a Granados, a Matas, a González, a Bárcenas. Mire, sabemos que la sede de su partido está pagada con dinero B, y seguimos sin saber cómo se ha pagado el ático en el que vive. Pero conociendo la falta de escrúpulos que tiene por cómo se pagan las cosas, y teniendo en cuenta que a su pareja tampoco le importa de dónde sale el dinero y por lo visto a dónde va, nos hacemos una idea. Medio millón pagó a la mujer del director de Quirón Prevención por una empresa fantasma. Una posible comisión encubierta por los 2 millones que trincó vendiendo mascarillas durante la pandemia, señora Ayuso. Mire, le voy a hacer una recomendación. Deje de ver la paja en el ojo ajeno y mire la viga en el propio. Silencio, señorías, silencio. No se pongan nerviosos, que ahora va a tener su minuto de gloria la señora Ayuso. Silencio. Porque sobre esa viga llamada corrupción se sustentan sus 6 años de gobierno y el ático en el que vive. Cuando explique algo de todos los chanchullos que le rodean, viene aquí y da lecciones al Partido Socialista. Usted, la presidenta del millón, y si se ha creído que nos vamos a cansar de recordarle lo del ático, está muy confundida. Hasta que haya justicia. Señora Ayuso, a usted no la salva los escándalos de corrupción del Partido Socialista. Su partido no está limpio, por mucho que ahora quieran esconderse detrás de la corrupción de otros. A usted eso no la salva. Hoy mismo una mujer va a declarar en sede judicial por recibir un soborno de su novio, un soborno al ejecutivo de Quirón. Usted no puede explicar dónde vive ni cómo paga las facturas, y esto no ha hecho más que empezar, porque después del caso del novio vendrá el caso FP, el caso Patio y los que quedan. A usted no la salva la corrupción de otros. Ustedes se alegran porque los iguala, pero con nosotros no cuela, con nosotros no vale el y tú más. Con Más Madrid no hay y tú más que valga, porque nosotros no hemos venido a la política para recibir comisiones mordidas ni de Acciona ni de Quirón. Silencio. Porque para nosotros la sanidad es un derecho, no la caja B con la que engordar los negocios de sus amigos y de sus familiares. Para nosotros la ética pública es sagrada, y eso es lo que no soportan. Silencio, que a nosotros señorías. nunca podrán decirnos eso de que todos son iguales, porque nosotros no lo somos. Presuntamente grave, pero que afecta a un ciudadano particular, que es el señor González Amador. Lo comentábamos antes, los 2 delitos que presuntamente se le imputarían, corrupción en los negocios entre particulares y administración desleal, no tienen nada que ver con lo que habitualmente conocemos por corrupción política. Por tanto, yo creo que dar el salto a convertir el caso de González Amador y lo que hubiera hecho en el pasado, cuando ni siquiera era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que es un salto mortal
en el que nos podemos hacer un poco de daño. Hay un error inicial por parte de la presidenta Ayuso y de sus asesores en la Comunidad de Madrid, efectivamente, lo hay en aquella famosa rueda de prensa del inicio, cuando comenzamos a conocer las presuntas irregularidades fiscales de González Amador, cuando ella asume su defensa. Eso es un error, evidentemente, pero mucho más que ese error personal, yo hasta ahora no encuentro ningún otro reproche que se le pueda hacer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque efectivamente el caso González Amador, de su pareja, no tiene nada que ver con que Quirón, que la compañía trabaje para la Comunidad de Madrid. Esto, no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia que conecte ambos hechos y además es que evidentemente los hechos de los que estamos hablando son muy anteriores a la relación de pareja. Por tanto, yo creo que convertirlo en un hecho político, las presuntas irregularidades de González Amador, sería también muy injusto. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que estás comentando ahora, Ferran, y la investigación judicial tampoco. O sea, no es solo que yo no esté de acuerdo, sino que la investigación judicial no va por ese camino, va por otro, y las conexiones que hacen son políticas. Quirón, él se investiga, entre otras cosas, porque efectivamente tiene contratos con la Comunidad de Madrid. ¿Qué conexiones políticas hace? Sí. No. Te acaban de hablar de más de 1.000 millones la facturación de Quirón a la Comunidad de Madrid. Pero eso no está en la investigación de la que estamos hablando. No, está en la investigación. ¿No? Sí, este hombre de alguna manera paga los favores. Las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Nos acaban de contar el caso, no lo contemos otra vez, Ferran. Yo entiendo que tú estés en desacuerdo, pero acabamos de contarlo, lo acaban de contar los compañeros, me parece que no, por no repetirnos. Yo creo que sí que hay una conexión clara y que eso es lo que se está investigando. Pero esto no lo dice la instrucción judicial. Creo que la investigación se abre y continúa porque hay indicios. Y nos los acaba de contar Pedro Águeda. Y si no hubiera indicios, no existiría esta investigación. Corrupción en los negocios entre particulares y administración desleal. Sí, entre particulares de alguien. Pero dime qué indicio hay que del salto a la corrupción política. Perdóname un poco, es que claro, la gente, sí, ahora te doy paso. Claro, los espectadores pensarán, pero si llevan 2 horas hablando del número 2 del Partido Socialista en Navarra, que ha dimitido porque su novia trabajó en una empresa que está siendo investigada por la UCO, ¿no? Digo, a la hora de establecer paralelismos, ¿no? Porque para nosotros la corrupción se la vamos a contar al milímetro, sea del color político que sea. Pero esto tienen que saberlo ustedes, que llevamos 2 horas hablando de un número 2 del Partido Socialista de Navarra que ha dimitido porque no dijo a la presidenta que su novia había trabajado en una empresa investigada por la UCO. Marta. Sorprendente. Sí. Yo sé lo que... Mira, al hilo de lo que dices, por no enredarnos en chorradas, ¿no? O cosas que ya hemos hablado, no quiero menospreciar a nadie. A mí me parece, escuchando ayer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, a Rufián, cuando decía, no podemos robar, refiriéndose a la izquierda, yo, la verdad, me acordaba de este caso y me preguntaba si un presidente autonómico del Partido Socialista o de Sumar aguantaría en el cargo de la misma manera que aguanta la señora Ayuso un caso como este y anteriormente el de su hermano, en fin, y los temas que tiene esta mujer encima de la mesa, incluidas las residencias de la Comunidad de Madrid, lo que ocurrió durante la pandemia. Yo me lo pregunto y me respondo que, bueno, ya sé que no gusta este debate, pero yo creo que el electorado de un color y de otro admite mejor o peor según qué cosas. Y este caso me parece una prueba evidente de que es así. La evolución del caso efectivamente habrá que esperarla y estoy en eso completamente de acuerdo contigo, Ferran, en lo que hemos dicho varias veces de la presunción de inocencia, pero lo que ya tenemos, que son unos delitos fiscales reconocidos por su abogado, y un ático pagado por un empresario que todavía estamos tratando de entender. Propiedad del señor González Amador. Sí, en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Perdona, la señora Namato. Vamos a ser responsables de donde vivimos, de las casas de nuestras parejas. Vaya. Como ministra de Sanidad porque había un Jaguar en su garaje. Y ella tuvo que dimitir por eso y se tuvo que ir a su casa y nunca más supimos de ella en política. Quiero decir, los tiempos son los que son, las cosas son las que son y en unos tiempos significaron unas cosas y en estos, y en concreto en el caso de la señora Ayuso, parece ser que significan otras, una y otra vez. Yo, mirar, no me gusta la dinámica que está tomando ahora mismo el debate político del y tú más, que parece que se va a convertir en el y tú peor.
que es de lo que estamos hablando ahora últimamente, pero el calendario judicial que le viene al Partido Popular ese es otro después tema. del verano, con Lezo, Kitchen, el novio de Ayuso, la Dana y las residencias de Madrid, tela, tela. Y me parece Tampoco hay que juntar todo, se la va a corrupción juntar. con la Dana y las residencias. Pero en el debate- No, pero quiero decir Te que hablo yo, de lo que va a pasar en sinceramente, tribunales y yo de no las soy tragaderas de responsable. un electorado y del otro. Yo no soy responsable de lo que hace Que mi esto pareja también va a estar en y la menos mesa. todavía de lo que hace mi pareja antes de que Sí, lo pero fuéramos. de donde vive, Es sí, que ya- perdona, hay parte del procedimiento pero que es ya que se ya está dando con damos ella. un salto al Que ya se vacío. está dando con ella. Si somos Declaraciones de la responsables Junta. de lo que han hecho nuestras parejas durante toda su vida, Claro, pero- entonces es No, no, pero imposible. que hablamos de Lo que aquí estamos ahora. y en esta mesa se ha desarrollado igual y en todas partes igual es el verde y con asas. Este es el procedimiento. Pero Entonces, con- si pero- de pronto encontramos un dato que la Comunidad de Madrid Exacto, ¿cuál? Claro. invierte y beneficia claramente a un gran grupo, por otra parte, que se llama Quirón, pero le beneficia con miles y miles de millones. Hay dos interpretaciones. Una, que está ausente del debate político ahora, que es, bueno, es normal, es un gran grupo, ¿no? Y ahora ya no es así. Ahora es, algo habrá. ¿Por qué se beneficia tanto al grupo Quirón? Eso no es normal. Este es el debate, pero para el Pero, Partido Ricardo, eso hay Socialista... que hacerlo con perdón, datos. al Partido Socialista Eso hay que hacerlo se con le datos. está imputando permanentemente el verde y con asas. Es decir, ese señor trabajaba en esta empresa. Ah, cuidado. La esposa que trabajaba, por otra parte, ¿qué pasa? ¿Que la empleó Cerdán en esa empresa, la empresa del aludido número 2 del Partido Socialista de Navarra? ¿La empleó Cerdán? Bueno, pero pues puede ser una acusación de amiguismo, de no sé, pero es que en ese momento en el cual emplea a esta señora del político dimitido, resulta que no se sabía, nadie sabía que fuera Cerdán. Pero que no ha tuviera dimitido por eso, Ricardo. Perdón, que tuviera el 45%. Pero, Ricardo- Yo lo que estoy oyendo del debate político es, no, claro, es que se la empleó, eso es corrupción. Entonces, yo solo pido Claro, que los haya mismos una estándares. equiparación y que haya pero no- una lógica, porque si de pronto el gobierno de la Comunidad de Madrid, insisto, a una gran empresa, a un gran grupo como es Quirón, le está enchufando miles de millones, Pero- pues entonces, en este debate actual que estamos para evidenciar la corrupción del Partido Socialista, verde y con asas, o sea, evidentemente, si se le está enchufando tanto dinero y Grupo Quirón está relacionado con la pareja de Ayuso, ya lo Ya tenemos. cuadruplicado. Pero, Eso Ricardo, es lo que se sus está haciendo ingresos. con el Partido Socialista. pero en el caso Que de se Navarra- sepa, eso es lo que se está haciendo con el Partido Socialista, verde y con asas. Pero, Pues Ricardo- es lógico que haya otra parte de la opinión pública que diga, oiga, la Comunidad de Madrid, Quirón, ya se sabe, Quirón, la Pero pareja de Ayuso... Ricardo, es que no dimite. Cuadruplicado los ingresos. El número Ahí 2 de está. Chivite no dimite porque su novia trabajara en esa empresa. Es que no es verdad. Dimite porque la presidenta de Navarra considera que se le ha ocultado una información relevante. Y por eso lo hace dimitir. Eso es lo que nos han explicado. Si hay algo más, o si lo sabéis, pues nos lo podéis Pero ¿no te comunicar. parece Pero no relevante lo que dimite, sabemos no ya de la dimite, Comunidad no de dimite Madrid? por eso. Dimite porque la presidenta de la Comunidad Navarra considera que hay una deslealtad porque ¿A no ti le ha no te informado de un parece- hecho que a ella ti no te considera parece, Ferran, relevante déjame que se acabar, compre por Marta, 500.000 déjame euros acabar algo un que no momento. vale ni 30.000? Y luego sobre el tema de la Quirón, pues si hay datos que avalan que hay un trato de favor, pongámoslo sobre la mesa, pero hasta ahora no lo hay.